Las acciones ilegales y criminales de Washington en Siria son cada día menos toleradas. El levantamiento popular contra las fuerzas invasoras estadounidenses logró arrebatar el control de un campo petrolero que se encontraba bajo el dominio de Estados Unidos. Según ha informado la agencia de noticias rusa en idioma árabe, una tribu siria, por vez primera en varios años, ha realizado lo impensable: hacer retroceder a las tropas de ocupación del Pentágono y las milicias aliadas al imperio en suelo sirio. ¿Será este el inicio del fin de la ocupación ilegal estadounidense en Siria? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según el informe de un reportero de la agencia de noticias rusa Sputnik en idioma árabe, un grupo de miembros de una tribu árabe residente en el campo norteño de la provincia oriental de Deir ez-Zor atacó un campo petrolero cercano al campo gasífero de Cónico, que el ejército de Estados Unidos utiliza como base ilegal, y logró tomar el control de este último del campo. Según activistas locales citados por la agencia de noticias SANA, todo comenzó con una ofensiva con misiles por parte de la tribu árabe, que asumieron el papel de las fuerzas defensoras de la independencia y la integridad territorial de Siria. La ofensiva se trataba del segundo asalto llevado a cabo en menos de 12 horas y tuvo como blanco la base ilegal de las fuerzas estadounidenses y sus aliados establecidos en el campo petrolero y gasífero de Cónico. En el relato dado por los activistas locales citados por SANA, ráfagas de cohetes impactaron contra el enclave y luego se escucharon explosiones, sin que se confirme aún si la acción causó bajas entre las fuerzas de ocupación del Pentágono. Según lo acaecido en el informe, los miembros de las tribus árabes pudieron hacerse con el control del campo tras horas de enfrentamientos con milicianos de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, que terminaron con la retirada de este campo petrolero. Siria tacha de vergonzosa y una violación absoluta de su soberanía los robos y saqueos de sus recursos naturales por las ocupantes fuerzas estadounidenses. Damasco denuncia que el país norteamericano roba el 80% de su producción de petróleo, equivalente a 66.000 barriles por día. La ira y el rechazo popular son más perceptibles contra Washington, cuyas tropas, según denuncia Damasco, incentivan la actividad subversiva, desestabilizan el país y saquean sus riquezas. Las acciones ilegales y criminales de Washington en Siria son cada día menos toleradas y se están viendo obligadas a retirarse de zonas que desde hace años permanecían bajo su control. El gobierno sirio espera que las fuerzas de ocupación ilegal abandonen el país ante la resistencia popular. Tras perder el control del campo, una fuente local indicó al reportero del medio ruso que una enorme fuerza militar afiliada a la milicia FDS, con el apoyo de aviones estadounidenses, está rodeando el área para sitiar a los miembros de dicha tribu y recuperar el campo petrolífero de ellos. Ante estas acciones, el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, ha cargado vía Twitter contra la administración Biden por haber justificado los recientes ataques llevados a cabo por su ejército agresor a las fuerzas populares y antisubversivas sirias como una respuesta directa a los constantes atentados y amenazas contra las tropas estadounidenses en suelo sirio. El diplomático persa ha dejado en claro que, en esencia, la presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Siria y sus actos de agresión contra los defensores de la independencia y la integridad territorial de Siria son ilegales y deplorables. Bajo petición del presidente Biden, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo ataques aéreos de precisión en Deir ez-Zor. Según el militar estadounidense, esos ataques de precisión tienen como objetivo defender y proteger a las fuerzas de Estados Unidos de ataques contra tropas estadounidenses por parte de grupos apoyados por Irán. Así es como afirmó el vocero del Pentágono, el coronel Joe Buccino. Las milicias kurdo-sirias FDS controlan junto con sus aliados estadounidenses la mayoría de los campos petroleros en el este y noreste de Siria.
Estados Unidos, con la ayuda de esta milicia, traslada el petróleo robado sirio al exterior del país árabe. Asimismo, Damasco condena también el silencio cómplice de la comunidad internacional, en especial las Naciones Unidas, ante tales crímenes de Washington. Asegura que utilizará su derecho completo a responder a la ocupación estadounidense como mejor le parezca y promete recuperar pronto todos los territorios sirios ocupados. El robo del petróleo sirio por parte de las tropas estadounidenses ha profundizado el odio de la población siria hacia Estados Unidos, lo que ha convertido a las tropas y bases estadounidenses en blancos legítimos para las fuerzas progubernamentales sirias. La recuperación de este campo petrolero de manos estadounidenses parece augurar el derrotero de las fuerzas de ocupación del Pentágono sobre suelo sirio, ya que en cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, las fuerzas de ocupación no son bien recibidas. Por su parte, medios chinos denunciaron la política de saqueo practicada por la Casa Blanca en muchos países del mundo, similar a la situación que vive Siria, lo que no dudaron en calificar de un oficio el cual lo ejercen desde hace décadas. Para muestra, un botón. En cuanto al trigo, esta nación árabe producía antes de la guerra, en 2011, cantidades suficientes para su consumo y la exportación, pero la producción se redujo de 5 millones de toneladas a poco más de 1 millón, debido a la salida de casi de 1 millón de hectáreas del plan por estar en zonas fuera del control gubernamental. El Estado sirio se ve obligado en la actualidad a importar trigo de otras naciones, en particular Rusia, en medio de muchas dificultades resultantes del bloqueo económico y las sanciones por parte de Estados Unidos y aliados de Occidente. Por su parte, el medio Al-Mayadin informó que otro convoy de 25 tanques cargados con petróleo sirio robado de los campos petroleros de Melan y Al-Shadadi se dirigió al territorio iraquí a través del cruce ilegal de Mahmoudiyah en el campo de Yarubiyah. En ese sentido, Rusia indicó que la ocupación estadounidense atenta contra la estabilidad de Siria y que Washington aumentó el contrabando de petróleo en el territorio sirio. El establecimiento de una paz y estabilidad plena en el país se ve obstaculizado por la ocupación ilegal de Estados Unidos. Así denunció el miércoles el representante de Rusia ante la ONU. Estados Unidos está expandiendo su comercio de contrabando de petróleo y cereales, mientras estos son la base para que Damasco pueda hacer cara a su crisis energética y alimentaria, tal y como puso de relieve el representante de Rusia. Por su parte, el canciller sirio augura el fin de la presencia ilegal de las fuerzas de Estados Unidos en el noreste de Siria y asegura que el ejército recuperará pronto las zonas ocupadas. Asimismo, llamó a la milicia kurdo-árabe, las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, a dejar su lealtad a Estados Unidos, arguyendo que los invasores tendrán que abandonar el territorio sirio tarde o temprano. Ya está cerca el fin de la presencia ilegal de las tropas estadounidenses en la región de Al Jazira y los territorios ocupados volverán al control del gobierno sirio. Así afirmó de manera esperanzadora el canciller sirio Faisal al-Mikdad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.